Vamos a desarrollar un tema muy importante que es sobre el desarrollo de una filosofía para la educación cristiana en nuestros institutos bíblicos. Suena como muy elocuente, ¿verdad? Suena como un poco complicado solo el hecho de utilizar la palabra filosofía, pero precisamente, hermanos, la idea de este taller es que realmente tengamos y hagamos conciencia de lo importante que es no solamente limitarnos al desarrollo de una asignatura que se nos da para impartirle en un instituto bíblico, o algunos directores de instituto pensarán, bueno, la funcionalidad de nuestros seminarios es formar un horario, establecer maestros, darle su calendario de actividades, establecer cuál es su libro de texto y ya con eso hemos cumplido. Estamos pensando, hermanos, que definitivamente tenemos que ir más allá solamente de un protocolo, solamente de un proceso técnico dentro de lo que es la educación, sino que tenemos que pensar definitivamente en un principio filosófico que nos rija como educadores y como líderes en nuestros institutos bíblicos. Soy Roberto Brenes, misionero de las Asambleas de Dios de Costa Rica, acá en Guatemala. Tengo ya más de 32 años de trabajar como profesor en los institutos bíblicos y realmente, hermanos, disfruto la enseñanza desde la formación de esos primeros obreros que llegan a nuestros institutos, porque de alguna manera soy el resultado también de ese proceso. En los años 80, a principios de los 80, comencé a incursionar en un instituto bíblico y definitivamente quedé marcado con esos profesores, con estos maestros que realmente tenían en su corazón una filosofía, una razón de ser, de transmitir realmente la educación cristiana, pero con principios no solamente filosóficos, porque suena como muy seco, como muy racional, sino que principios filosóficos basados en un eje transversal del pentecostalismo que nos caracteriza como iglesia de las Asambleas de Dios. En esta oportunidad, mis hermanos, quisiera poner solamente en remojo un poco cuáles han sido realmente los principios que nos han regido realmente como educadores y como formadores de nuestros institutos bíblicos. Es importante recordar que a pesar de que vivimos en una época posmodernista, donde lo que realmente vale ahora aparentemente son los títulos, esos conocimientos impregnados en un papel, tenemos que ir más allá de la verdadera razón por la cual fue creada nuestros institutos bíblicos. Y si algo realmente nos motivó, no fue el hecho de que era necesario ese recurso en nuestro ministerio, sino que nuestros institutos bíblicos es un ente formativo de obreros. No estamos pensando necesariamente en teólogos, no estamos pensando necesariamente en personas académicas e intelectuales, aunque es muy importante en estos tiempos el academicismo. Pero es necesario que recordemos esos primeros recursos con los cuales, hermanos, entramos a nuestros institutos bíblicos. Y ese eje transversal del pentecostalismo es lo que yo quiero impregnar y que en equipo en esta tarde podamos reconocer que es fundamental para que nuestra razón de ser como escuelas, como institutos de formación de ministros pueda cumplir su cometido. El tiempo es tan peligroso, vivimos en medio de hombres tan peligrosos que realmente podemos fácilmente confundirnos y fácilmente podemos ser seducidos precisamente por lo atractivo de los títulos, por lo atractivo de la homologación, por lo atractivo de la acreditación, cuando realmente esa no ha sido la razón de ser de nuestras instituciones, aunque tenemos que reconocer que vivimos en esos tiempos donde para la gente es importante. Por lo tanto, hermanos, cuando estamos hablando de filosofía, estamos hablando de tener claro un razonamiento de lo que realmente fue y son nuestros institutos bíblicos. ¿Cuál fue realmente el verdadero motivo de la creación de estos institutos? Al principio, hermanos, no teníamos ningún tipo de formación. Nuestros pastores eran empíricos. La gracia del poder del Espíritu Santo, ese deseo de predicar la palabra sin homilética y sin hermenéutica, pero con el respaldo del poder del Espíritu Santo. Muchos de nosotros somos el resultado de ese empirismo y de esos pastores, pescadores, agricultores, muchos de ellos analfabetos. En mi tiempo de trabajar en los institutos bíblicos, hermanos, me encontré con muchos pastores que si apenas podían escribir las iniciales de su nombre. Y yo decía dentro de mí, ¿qué va a aprender? ¿Qué va a aprender si apenas solo puede escribir su nombre? Y apenas con iniciales.
Y el requisito que algunos institutos bíblicos piden es que sea mayor de edad y que sepa leer y que sepa escribir. Pero ¿qué hacemos con ese obrero que llegó a nuestro instituto y que me dice: hermano Roberto, yo solo sé impregnar mis iniciales, pero si usted me hace una pregunta, yo tengo boca para responder? Y muchos llegaron en esas condiciones. Muchos llegaron en esas condiciones y aún así, gracias a Dios, el Instituto Bíblico no discriminó a ese tipo de ministro, de siervo de Dios. Y ahora pareciera que sí queremos discriminarlos. Pareciera que ahora sí no nos sirven dentro de nuestros institutos bíblicos. Pero recordemos, hermanos, que la formación que damos en nuestras escuelas es una formación ministerial. Para mí el mejor capítulo, el mejor silabario, el mejor contenido académico debe ser ese modelo de vida que nosotros como siervos de Dios debemos transmitir a nuestros pupilos, a nuestros estudiantes, ¿por qué no decirlo? A nuestros consiervos. Es importante, hermanos, de recordar esa filosofía dentro de la educación cristiana. No somos una institución profesional. No somos una institución con pensamientos meramente de desarrollo académico, sino que nuestro verdadero interés es que impriman en nuestra alma y en nuestro corazón una pasión por llevar el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Yo recuerdo, hermanos, que cuando ingresé a mi primer curso del primer año del Instituto Bíblico fue la materia de homilética 1. Y recuerdo que yo decía homilética. Parecía como norteamericano aprendiendo español. No sabía decir la palabra homilética. Y hermanos, cuando entré al aula, me encontré con un hombre muy serio, de bigote grueso, bien trajeado, como decimos acá. Y bueno, y comenzó a darse su presentación y dijo: soy el profesor de homilética y voy a preguntarles de una vez, ¿qué es un tema? De una vez, así en frío. Pues entonces alguien comenzó a tener valor y a responder. El tema fue que después de 50 minutos en mi corazón yo dije: Señor, yo quiero predicar la palabra de Dios y lo quiero hacer bien, bajo el acompañamiento de tu Espíritu Santo. Y en esa aula, 1980, en el Instituto Bíblico de Moravia, en San José, Costa Rica, yo dije: Señor, yo quiero ser un siervo tuyo. Yo quiero hacer eso de la homilética. Ya no quiero andar en el parque con un megáfono improvisando desde Génesis hasta Apocalipsis. Necesito una formación, necesito un entrenamiento, pero necesito ver un modelo. Necesito que se me ofrezca algo de dónde partir e iniciar el desarrollo del ministerio. Y este hombre, Fernando Abarca, marcó en mi corazón el deseo no de ser un teólogo, sino el deseo en mi corazón de ser un ministro, que ya no improvisara la predicación de la palabra y que no tergiversara el estudio bíblico, y en vez de convertirlo en una interpretación bíblica correcta, dejar de hacer ya tanta alegoría y tanta presentación bíblica fuera de contexto. Eso es nuestro instituto bíblico, esa es la filosofía, esa es la razón de ser realmente de nuestros institutos bíblicos. Por lo tanto, es importante que coloquemos nuestra barba en remojo. Desde los que somos docentes, los que trabajan en el área administrativa, recordar que el éxito de nuestras instituciones no está en la cantidad de estudiantes, ni en la calidad profesional que puedan tener, gracias mi hija, que puedan tener nuestros docentes. Hay mucho más todavía detrás de todo esto. Una razón de ser de nuestras instituciones, y es modelar con nuestra propia vida y atrevernos a decir, como dijo el apóstol Pablo: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Qué importante, mis hermanos, es desarrollar esa filosofía educacional en nuestros institutos bíblicos. Qué importante, mis hermanos, es que realmente podamos entender lo que tenemos que hacer en nuestra labor de carácter ministerial. Por ejemplo, aquí quiero mostrarles lo que estamos ofreciendo en nuestros institutos bíblicos desde el punto de vista meramente académico. Nuestra filosofía de créditos académicos es lo que nosotros estamos ofreciendo ahora. Recordemos, hermanos, que el plan ministerial es el instituto bíblico. En este momento los institutos bíblicos a nivel de América Latina están instruidos para llegar a un total de 102 créditos. Algunas instituciones educativas dan materias de carácter contextualizada, como la cultura del país. Algunos inclusive se preocupan en que recordemos nuestra redacción y ortografía.
hay otros desentonados que cuando cantan en el baño espantan a todo el mundo. Entonces hasta hay cursos de música para reencontrarnos de alguna manera con todo ese tipo de elementos que pueden ser muy útiles en nuestras ceremonias y en nuestros actos de celebración al Señor. Pero normalmente el mínimo que tenemos es de 102 créditos. Si ustedes se dan cuenta, tenemos en el Instituto Bíblico 41 créditos que tienen que ver con Biblia, algo de teología porque nuestra formación es más bíblica que teológica. En el ministerio vean el esfuerzo que hacen nuestros institutos bíblicos, materias ministeriales, un 35 créditos que se acumulan, materias en general que son de introducción tenemos 12 para un total de 102. Recordemos que hay un acompañamiento, hay una mancuerna entre los institutos bíblicos e ISUM, como una institución gemela, como una institución que trabajan juntos, y lo que aporta ISUM son 39 unidades más que tienen que ver con Biblia, con teología. Vean la formación de ministerios, seguimos pensando que el Instituto de Superación Ministerial es una formación también de carácter ministerial, y ahora hemos agregado el curso de proyectos de graduación. Hay ciertas debilidades en la metodología de investigación. Nuestros institutos bíblicos, pensando en un perfil muy bajo de nuestros institutos, realmente nunca se cultivó la investigación. Yo recuerdo que mi primera tarea en primer grado fue: busque 2 versículos bíblicos que hablen del amor de Dios y medite en ellos. Otro profesor nos dijo: busquen una canción cristiana y traten de sacar teología. Entonces, realmente la formación de investigación ha sido muy débil en nuestras escuelas, y en estos últimos años hemos querido insistir en darle un poco más de proyección al estudio y a la metodología investigativa, para un total, terminando el ISUM, de 141 créditos. Ahora, mis hermanos, esto no es tanto lo que me preocupa, sino que quiero ir más allá. Quisiera pensar en lo siguiente. Hermanos, la iglesia local prácticamente hace discípulos de Cristo. Esa debe ser nuestra formalidad. Sobre eso deberíamos de estar trabajando. Y el Instituto Bíblico lo que hace con estos obreros es formar entonces ya ministros, con recursos, con insumos. Y eso es lo que ha hecho nuestros institutos bíblicos por muchísimos años. Ahora, recordemos rápidamente cuáles son esos principios centrales que nos rigen en nuestros institutos bíblicos. Hemos hablado ya un poco de esto en estos 5 minutos de introducción, pero aquí miro maestros, miro directores de institutos bíblicos. Me gustaría que rápidamente me diga cuál puede ser algunos de esos principios centrales que nos debe regir en nuestros institutos bíblicos. Un principio que usted considera fundamental dentro de nuestros seminarios. Pensemos en voz alta. Un principio que nos rige. ¿Qué piensan? ¿Perdón? Bueno, la oración es parte de esas disciplinas cristianas y espirituales que debemos de desarrollar. El Instituto Bíblico de alguna manera nos ha ayudado a formar un poco de disciplina espiritual, pero realmente la disciplina espiritual, todo ese tipo de prácticas y hábitos espirituales deben ser inculcados desde la iglesia local. El instituto lo que hace nada más es quizás empujarnos un poquito más en ese tema. Pero hablando de principios, lo que usted recuerda como formador en nuestros seminarios, ¿en qué podría pensar usted? No pensemos ahorita en el plan básico, pensemos en su experiencia como tal. Mi hermano. Bueno, uno de los principios fundamentales de nuestros institutos bíblicos es precisamente desarrollar un carácter ministerial. El carácter cristiano, el comportamiento cristiano es parte de esa relación con el Señor, pero la relación ministerial implica relaciones con otros ministros, con otras personas, con otras culturas más allá de nuestra propia cultura. Entonces creo que eso es muy importante. ¿Perdón? La inclusión. Bueno, yo creo que el principio de inclusión es importante en el sentido que tanto hombres como mujeres tienen el acceso directamente a nuestros institutos bíblicos. Al principio la historia nos dice que no fue así. Al principio también la historia nos dice que de alguna manera teníamos que usar algunos accesorios que no eran parte de nuestra cultura, que no nos hacían inclusivos. A veces el idioma nos excluía también de nuestra formación ministerial, pero gracias a Dios nuestras instituciones ya están siendo más incluyentes en ese sentido. Hombres, mujeres, e independientemente estamos aprendiendo a entender y a respetar diferentes culturas. Solo aquí en Guatemala, hermanos,
Hay demasiada multiculturalidad. No podemos decir que en el instituto predomina esta cultura. Tenemos que entender que es multicultural y tenemos que aprender a convivir en ese sentido. Hermano Néstor. Ujú. Me parece un aspecto muy importante que también se ha cultivado en los últimos años y es el hecho de tener pensamiento crítico. Muchos de ustedes no me van a dejar mentir, pero muchas veces nuestra formación hace algunos años, el pensamiento crítico no era bien visto, no era visto como una metodología de aprendizaje, sino que era visto como un método de revolución o de rebeldía. Si yo pensaba diferente o opinaba diferente, eso era sinónimo de rebelde. Por lo tanto, no era una persona que contara con el perfil para ingresar a nuestras instituciones. En este tiempo tenemos que aprender, hermanos, a respetar el pensamiento crítico. No todos van a ver las cosas del mismo color, pero sí podemos hacer algo como institución, y dentro de nuestra filosofía está precisamente no imponer carácter, sino moldear carácter. Y cuando existen estudiantes con pensamiento crítico, eso realmente amplía muchísimo más el desarrollo de aprendizaje, porque el profesor se ve comprometido a prepararse más, el profesor se ve comprometido a respetar más al estudiante. Ya no estamos recibiendo alumnos, hermanos, que le damos a tol con el dedo, decimos aquí popularmente en Guatemala, sino que realmente son estudiantes que vienen con análisis, con pensamiento crítico, con un desarrollo personal, y es importante que entendamos ese punto de vista para poder moldear en ellos lo que realmente la formación ministerial requiere. No somos una entidad edil ni militar, pero sí es importante modelar con amor en esa formación. Hermano Natanael, la identidad me parece fundamental. Si bien es cierto, predicaba nuestro vicesuperintendente sobre la preocupación de que somos una entidad educativa bajo un eje transversal totalmente pentecostal. ¿Qué está sucediendo con ese pentecostalismo que se manifiesta en nuestros tiempos privados, en nuestros tiempos de aula? Qué importante es pensar en el Espíritu Santo actuando en nuestra aula, aunque sea la materia de filosofía, aunque sea la materia de psicología, aunque sea la materia de monografía. ¿Por qué no pensar en la presencia del Espíritu Santo en nuestras aulas? Esa es la identidad pentecostal que tenemos que impregnar en nuestras aulas. Y esto no es salirnos del academicismo, esto es al contrario, el academicismo complementado con ese fervor espiritual del Espíritu hace que realmente sea mucho más eficiente ese aprendizaje ministerial. La presencia del Espíritu en nuestras aulas debe ser el tema más importante de nuestros contenidos en nuestras asignaturas. Hermano Lobato. Me parece excelente la implementación, hermanos, de una formación de campos nuevos. Estamos recibiendo estudiantes que piden condiciones, ya iglesias organizadas, con un buen presupuesto, con un buen salario para nuestros pastores. Pero qué importante, hermanos, es volver a esos principios con los que la palabra de Dios comenzó a formar no solo 12, sino a cada uno de nosotros. Tenemos que inculcar, hermanos, el principio de llevar el mensaje de la palabra donde no ha sido predicado. Mi hermano. Claro, claro. Tremendo. Bueno, neumatología se presta mucho para eso, aunque a veces hay un poco de frustración cuando termina esa asignatura, ¿no es cierto? Pero hermanos, podemos hacer de cada materia y de cada aula un momento muy especial. Particularmente nuestra experiencia en estos últimos 2 años en ISUM ha sido la presentación de nuestras materias a través de plataformas de Zoom. Y podríamos pensar que puede ser lo más frío a la hora de impartir una cátedra o hablar sobre el Espíritu Santo. Pero es increíble, hermanos, cómo a pesar de una plataforma digital hemos podido sentir la presencia de Dios.
A mí me edifica tanto cuando un estudiante viene y me dice, hermano, mire, detrás de esa plataforma mi corazón fue transformado, mi corazón fue cambiado. Yo había oído hablar mucho de esto, pero ahora lo hemos puesto en práctica y realmente ha sido una gran bendición. Ese es el fin realmente y propósito de la presencia del Espíritu Santo en una formación educativa donde el eje transversal más importante es el pentecostalismo. Me preocupan los datos que decía el vicesuperintendente. Somos una iglesia pentecostal, pero el porcentaje de los que hablamos en lenguas está muy reducido. Ahora, yo tengo que aclarar algo. Si bien es cierto, creo que hablar en lenguas es la evidencia inicial de ese bautismo en el Espíritu Santo, creo que es muy importante, hermanos, que entendamos que la presencia del Espíritu Santo debe ser manifestada en el carácter y en esa formación que recibimos desde nuestras instituciones también cristianas, ¿verdad? Muy importante. Hermano profesor Henry Chávez. Hermano Brenes y todos acá. Para mí hay dos principios rectores que deberían de estar presentes en todos los institutos bíblicos. Pienso en el primero, que yo le llamaría pertinencia doctrinal. Nosotros tenemos una confesión doctrinal que, si bien es cierto, difiere de algunas otras ponencias, es nuestra doctrina, y pienso que es uno de los aspectos que deberíamos de tomar muy en cuenta. La pertinencia doctrinal dentro de nuestros estudiantes o en nuestros estudiantes. Por otro lado, el aspecto de la ética cristiana. Todo el conocimiento adquirido, todo el aprendizaje quedaría bastante corto si no se le acompaña con un buen reforzamiento de los principios éticos cristianos dentro de la Biblia. Gracias, profesor. Qué importante es pensar en el tema de doctrina. De hecho, se dice que los pentecostales somos los guardianes de la sana doctrina o de la sana ortodoxia. Pero yo creo que más que guardianes, deberíamos de ser muchísimo más vivenciales en lo que decimos proteger. ¿De qué nos sirve hablar del amor si no lo cultivamos en nuestros hechos? ¿De qué nos sirve hablar sobre las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo si yo soy el que tengo ausente en mi propia vida esas manifestaciones de los dones? ¿De qué me sirve hablar sobre el fruto del Espíritu si no tengo tolerancia o complementación o paciencia con mi compañero de ministerio? Entonces creo que es muy importante el tema doctrinal, no ser tanto guardianes, sino realmente ser hacedores de la doctrina y que eso nos evidencie y enseñamos más con lo que hacemos que con lo que decimos. Y creo que el tema ético, pues definitivamente va muy relacionado con la personalidad divina. Y somos imagen de Dios, por lo tanto, así como Dios es ético, nosotros debemos de manifestar esa gracia ética en nuestra vida. Hermano David. Perdón, es en relación a lo teórico y lo práctico. Y creo que un principio que debemos de formar, hoy estuvimos hablando, tuvimos enseñanza sobre la humildad. Sí. Y todos como maestros hablamos de ser humildes, pero a veces es muy teórico, porque realmente cuando lo llevamos a la praxis, de alguna manera no somos tan humildes. Entonces creo que un principio es no solamente llevarlo lo que hemos enseñado como tanto doctrina, tanto el bautismo en el Espíritu Santo, Biblia, teología, sino que seamos como un equilibrio entre lo teórico no solo ortodoxos, y lo sino ortoprácticos, ¿verdad? Sí. Y creo que tiene mucha razón, hermano David. Yo quiero agregar eso a estos principios generales. Si hay algo que me ha gustado mucho de la formación de las instituciones evangélicas acá en Guatemala, en particular Asambleas de Dios, es que el tiempo teórico que se imparte en nuestros institutos es corto en comparación con la exigencia ministerial. El trabajo de campo es mucho más importante para nosotros que el hecho de tenerlos durante 3 o 4 meses en un aula. Yo creo que eso es un aporte muy valioso para esta tarde, porque de hecho podemos llenarnos de mucho conocimiento y de una buena intención en hacer muchas cosas, pero del hecho al trecho, decía mi mamá, que hay una gran diferencia, ¿no? Aquí tenemos a unos hermanos panameños que los conocí hace poco en Izum, y me hablaban y me decían, hermano Brenes, yo sabía algo de misiones, pero luego aprendí un poco más de misiones, pero después de la materia entendí que no era solamente conocimiento, sino que era un tema de hacerlo ejercicio, de hacerlo práctico, de hacerlo real.
y me han estado comentando que han convertido su proyecto misionero en una realidad. Han dado entrenamientos y capacitaciones a líderes en veras de Panamá, grupos indígenas que no han sido todavía alcanzados en su comunidad, entrenando líderes en su propio idioma, con material traducido, haciendo un esfuerzo desde la urbe panameña a estas comunidades, hermanos, muchas veces inaccesibles. ¿Qué podemos hacer? Muchas cosas, pero es en la práctica donde realmente nosotros podemos generar esos principios que son muy valiosos dentro de esa filosofía precisamente de formación. Quizás los hermanos no están pastoreando una iglesia, quizás no son misioneros en el África o en China, pero el hecho de que ellos ese conocimiento lo conviertan en algo práctico, en un axioma real, hace que realmente tengamos el entendimiento de algo teórico y se convierta en algo práctico. Esa es la filosofía de una institución con eje pentecostal. No era solamente esperar a que descendiera el Espíritu Santo en el aposento alto, sino que era necesario que fueran bautizados en el Espíritu, que hablaran en lenguas, para que a través del hablar en lenguas muchos oyeran el mensaje de salvación. Por eso yo como misionero siempre enseño que el verdadero propósito de hablar en lenguas es para recordarle a la iglesia que tenemos que hacer misiones y que si es necesario aprender otro idioma es parte de nuestra formación ministerial, porque Dios no solamente nos llamó a predicar en español, sino que también nos dijo que fuéramos a todo el mundo. Y de alguna manera el llevar un material traducido para desarrollo de liderazgo a un idioma del corazón hace que realmente podamos cumplir con ese cometido. Vea qué interesante. La filosofía no tiene que ser algo reflexivo, complicado y pensar en Aristóteles o en cualquiera Platón, qué sé yo, Sócrates. Podemos pensar en algo muy cristiano, pero tenemos que desarrollar con razonamiento. No se trata de una espiritualidad. Aquí no se trata de decir lo que Dios quiera, lo que el Señor ponga en mi corazón. Bueno, hoy vengo a improvisar y a decirles, vengo a hacer esto. No, debe haber de alguna manera un acompañamiento racional. Definamos rápidamente el término antes de que se pierda y ya nuestras nuevas generaciones no sepan qué es ser pentecostal. Eso me preocupa. Hay mucho de nuestro vocabulario cristiano que se está perdiendo. Las nuevas generaciones no saben muchas veces cómo definir el término pentecostal. Algunos dicen, hermano, llegará el momento en que la palabra religión va a ser arcaica, va a ser retrógrada. La palabra santidad y consagración, no hable de eso, porque eso nos hace perder popularidad y a muchos miembros en nuestra congregación. Pero hay términos que tenemos que arraigar y son parte de la razón de ser de nuestra formación educativa, y es el hecho de que somos un ente pentecostal. Y en la iglesia pentecostal es aquella iglesia que cree en el bautismo y el poder del Espíritu Santo. No somos cesacionistas, creemos que la presencia y el poder del Espíritu Santo y las manifestaciones de sus dones están vigentes hoy y los necesitamos cada día, cada instante. ¿Y saben dónde más? En nuestra aula. Ahí necesitamos definitivamente la manifestación pentecostal. Qué lindo es poder enseñar, aunque se burlen algunos, y hablar y decir, ¿ya hablaste en lenguas por primera vez? ¿Ya has recibido el bautismo del Espíritu Santo? Vamos a desarrollar realmente criterios sobre esto. Hermanos, qué hermoso es pensar definitivamente que somos un ente pentecostal y que creemos en la manifestación real del Espíritu Santo dentro del pueblo del Señor, dentro de la iglesia de Cristo. Pero también es importante pensar en la palabra filosofía. Hermanos, ¿qué tiene que ver pentecostalismo, que es más espiritual que la filosofía? La filosofía es un principio donde entendemos las cosas a través del razonamiento. No podemos espiritualizarlo todo. Es importante explicarle a muchas personas, sobre todo en este tiempo y en esta generación, lo que somos realmente y que es un ente pentecostal. Ya no somos gente que improvisa, no somos gente que no sabe nada, que no estudió, que no quiso entrenarse, no. Tenemos que explicar lo que realmente nosotros somos ahora. Tenemos que crear principios que realmente nos hagan posesionarnos o posicionarnos dentro de del grupo social. La filosofía de educación entonces entienden como todos aquellos principios que rigen, hermanos, la manera de trabajar procesos de educación. Nosotros tenemos un plan básico, tenemos el texto de los textos que es nuestra palabra de Dios, la Biblia, y por otro lado la formación de muchos ministros que han sido transformados por el poder del Espíritu Santo y que han sido formados también en nuestras instituciones. A eso le llamamos formación de carácter ministerial. La formación ministerial no es solamente para los que quieren ser ministros. Tenemos que quitar ya ese paradigma de clero y de laico.
Yo siento que ese paradigma de clero y de laico ha separado el crecimiento de la iglesia. Ah, es que tú eres ministro, tú eres clero, tú tienes credencial, tú eres un laico, tú eres uno dentro de la iglesia. Cuando realmente, hermanos, la palabra de Dios nos habla de dones y de ministerios y de desarrollo de todo esto a un nivel definitivamente de la iglesia. Tenemos que ir pensando que para efectos de jerarquía, pues manejemos esos términos, pero dentro de la iglesia tenemos que desaparecer ya poco a poco ese paradigma de clero y de laico. Todos, hermanos, tenemos el derecho de servir en la obra de Dios y de desarrollar formación ministerial. Todos tenemos esa oportunidad de poder acercarnos al Señor y desarrollar características del ministerio pentecostal, como decía ahora mi hermanita, una formación de carácter. Tiene que haber una conversión genuina. Lamentablemente, hermanos, nos estamos encontrando en nuestras instituciones con muchas personas que simpatizan con el evangelio, que quieren conocer teología, o hijos rebeldes de pastores que no quieren ir a la universidad y no quieren seguir estudiando y piensan que el instituto bíblico es un buen reformatorio para enderezar a muchos de estos hijos rebeldes. Hermanos, yo hace 30 años fundé la escuela de misiones acá en Guatemala. Y la idea era formar a personas con un llamado a las misiones transculturales o a pastores para darles insumos y promover misiones en sus iglesias. Pero comenzamos a recibir, hermanos, a muchas personas que eran como el paria de la iglesia. El pastor me decía, mire, yo necesito que ustedes me enderezcan a este muchacho. No quiere ir a la universidad, no quiere terminar el bachillerato. Y lo peor de todo, hermanos, es que un pecado trae otro pecado. Mire, pero se mira de 15 años, no, ya él tiene 18 y luego les cantamos los 16 en la escuela de misiones. Nos han llevado gente, hermanos, que no son ni cristianas. Tuvimos el caso de una persona extranjera que estaba poseída por un demonio y estaba estudiando estrategias misioneras. No, si yo les contara las experiencias, tenemos que pensar, hermanos, en una conversión genuina. La Escuela de Misiones y el Instituto Bíblico va a tener que en el primer culto inaugural hacer una campaña evangelística. ¿Qué están enviándonos nuestras iglesias locales a nuestros institutos bíblicos? El bautismo en el Espíritu Santo es, hermanos, una meta fundamental en el desarrollo del ministerio. Eso lo sabemos muy bien. Para poder realmente contar con ese respaldo y poder espiritual, necesitamos cultivar el bautismo del Espíritu Santo. Y eso es parte también importante, no solo del instituto, sino que viene de nuestra iglesia. De ahí empieza la filosofía educativa. Vivir en el Espíritu no es solamente decir yo hablé en lenguas. Vivir en el Espíritu, hermanos, es transmitir a la gente que está a nuestro alrededor algo diferente, esa gracia divina, eso que nos hace distintos y diferentes. Es el hecho de que la gente dice, es que cómo me gusta hablar contigo, cómo me interesa sentarme y escucharte, porque son personas que viven en el Espíritu. No son personas perfectas, no somos personas perfectas, pero tenemos que anhelar cada día vivir en el Espíritu. Lo que explicaba el profesor Chávez, somos personas que de alguna manera, hermanos, tenemos que caracterizarnos por un distintivo pentecostal. Y para mí es la doctrina y el comportamiento o el carácter ético. Eso es lo que nos debe hacer a nosotros diferentes. Usted no necesita decir, soy pentecostal. La gente se va a dar cuenta, no solamente por el desarrollo y defensa de la doctrina, sino por la forma como usted se desarrolla, el carácter que usted muestra ante las demás personas. Desarrolla una vida devocional y de oración en el Espíritu. Esto hemos insistido, la disciplina espiritual es personal, no es colectiva. Hermanos, que yo oro cuando voy a la iglesia. Es que yo lloro cuando hay semana de oración en el instituto bíblico. Hermano, fíjese que me quejo de que el profesor antes de dar la clase ya no ora. De una vez viene con la materia. Se ha perdido la oración, hermano. Ya no leemos la Biblia como antes. Este no es un tema que tenemos que reclamar a la institución. Este es un tema que está cultivado en cada uno de nosotros dentro de nuestro proceso y desarrollo como ministros. Práctica y anima el desarrollo de los dones espirituales. Nos han bombardeado en estos 2 días sobre este tema. Y yo sigo creyendo eso con todo mi corazón, hermanos. No estamos exentos de ver las manifestaciones de los dones del Espíritu Santo. Gracias a Dios no me pertenecen a mí ni a usted, sino que los dones le pertenecen a la iglesia del Señor. Son dados por el Espíritu Santo. ¿Por qué entonces no pedirlos si somos la iglesia del Señor? Reconoce el mover del Espíritu y ministra en el Espíritu. La evidencia de la unción del Espíritu Santo en su ministerio. Nos hemos enfocado más en unción cuando realmente deberíamos de enfocarnos más en el bautismo, que es totalmente diferente. Yo creo, hermanos, que tenemos que seguir insistiendo
en la predicación del bautismo del Espíritu Santo. Porque el tema de la unción se está convirtiendo en algo retórico. Todo el mundo lo dice, hay que tener unción, hay que pedir poder. Se ha convertido en algo retórico. ¿Por qué no mejor comprometernos, hermanos, y cultivar esa vida devocional en el Espíritu? Y que todos los días podamos testificar a nosotros mismos que podemos hablar en lenguas todos los días, que podemos presentarnos en una intercesión con gemidos invisibles que yo no entiendo. ¿Cuántas veces su experiencia ha sido parecida a la mía? Estamos quebrantados, estamos deprimidos, estamos preocupados y no podemos ni orar en español, ni en castellano, ni en inglés. Pero cuando comenzamos, hermanos, a presentarnos delante de Dios quebrantados y comenzamos a abrir nuestra boca y no entendemos nuestros murmullos y nuestros balbuceos, sabemos que el Espíritu Santo está hablando por medio de nosotros con gemidos indecibles. Esto, hermanos, no debe dejar de enseñarse en nuestras instituciones ministeriales, porque es un recurso tan valioso, hermanos. Yo con más de 40 y pico de años de ser convertido y en este tiempo que estuve enfermo y el tiempo de COVID, hermanos, caí en un cuadro depresivo, tanta teología, tanto conocimiento, tanto haber en el ministerio, para que el Señor a las 2 o 3 de la mañana me quitara el sueño y yo pensaba que eran los síntomas de la enfermedad y qué falta de discernimiento de mi parte. Era el Señor que me decía, levántate, vete para la sala, tírate al suelo, quebrántate, humíllate. Deja de ser codependiente, deja de pensar que tú puedes resolver los problemas. Quiero verte humillado, quiero verte clamar, quiero verte reconocer que yo soy el único que puedo ayudarte. Hermanos, ha sido el mejor aprendizaje. Por eso es que yo ahora entiendo cuando en el Instituto Bíblico nos dicen, hermanos, pónganse de rodillas, vamos a orar. Hermanos, mire, vamos a tener una semana de oración. Y pareciera que eso es muy académico y no está como muy glamuroso para este tiempo. Pero son herramientas que en el momento en que estamos solos y pasando por cuadros de ese tipo, es lo que realmente nos salva la vida, no solo física, sino espiritualmente. Bendito sea el Señor por eso. Y bueno, la cosmovisión bíblica, que es fundamental. Cuando vimos al hermano Samuel, uno se queda con la boca abierta, ¿no? Pero si nos hablaran de Guatemala, podemos hablar de la gastronomía y podríamos hablar también de sus costumbres y podríamos hablar de muchas de esas cosas. Pero cuando yo hablo de la cosmovisión bíblica, estoy hablando de lo que la palabra de Dios me está diciendo a mí en este momento. A mí no me interesa pensar qué es lo que la palabra le va a decir a mis estudiantes. Prefiero pensar en que lo que la palabra me va a hablar a mí. Porque si yo entiendo lo que la palabra de Dios me dice a mí, va a ser muchísimo más fácil entender lo que la palabra va a hacer en cada uno de mis estudiantes. La cosmovisión bíblica es fundamental. Recordemos que la cosmovisión es un comportamiento antropológico. La cosmovisión es la manera particular en que cada individuo tiene una manera de interpretar y ver su contexto. Por lo tanto, si usted se crió en el área rural, usted va a entender las cosas de una manera diferente y va a decir, va a llover. Y no porque está gris, sino porque pasó una aurorita por ahí cerca y se colocó en ese árbol. O porque simple y sencillamente usted sintió un poco de viento. En cambio el meteorólogo, el ingeniero conocedor del tema, pues va a medir a través de ciertos procedimientos instrumentales y va a decir, quizás llueva más tarde. Por eso es que yo prefiero mejor escuchar a los viejos que le dicen a uno si va a llover o no y ahí saco el paraguas, que muchas veces cuando vemos lo que dice el meteorólogo nos quedamos con el capote y con el paraguas en la mano. Pero es porque hay muchas formas en las que Dios nos habla a través de la cosmovisión. La forma como nosotros entendemos e interpretamos la palabra de Dios también es fundamental. Me gustaría rápidamente, hermanos, que compartiéramos con el compañero que está a nuestro lado. Sí, mi hermano. Sí. Claro, definitivamente, aunque eso quizás algunos podrían pensar que no es muy profesional y académico, pero ¿qué es lo que estamos realmente haciendo? Hay una pregunta que me gustaría que discutieras con el que está a la par. ¿Qué diferencia tenemos entre lo que es una formación ministerial y una educación teológica? ¿Qué les parece si comienza a conversar un poco? Y si usted siente que entre los dos no pueden, pues no hay ningún problema, hay un tercero allá a la par y podría tal vez aportar palabra de sabiduría. Pensemos rápidamente con el compañero que está a su lado. ¿Cuál es la diferencia entre una formación ministerial y una formación teológica? Está fácil la pregunta, ¿verdad? No está muy difícil el examen. O como les digo yo cariñosamente, los amiguitos, ¿no?
las preguntas para evaluar. ¿Cuál podría ser la diferencia entre una formación ministerial y la educación teológica? No digo que son inseparables, pero pretendo proponerles que son diferentes y que los escenarios son diferentes también. ¿Qué estamos aportando como prioridad en nuestros institutos bíblicos? ¿Una formación ministerial o estamos más preocupados por una formación teológica? Esto es muy importante que lo consideremos también. Muy bien. ¿Alguien quisiera aportar algo de lo que conversaron? ¿Alguien? Ajá, hermano Néstor, parece que usted quiere, o el hermano Rudy. Hermano Rudy, lo veo usted como muy deseoso de compartir junto con el hermano Néstor. Estamos de acuerdo que no podemos separarlas, pero ¿cuál sería la diferencia entre ellas, no? Muy bien, hermano Robin y luego mi hermano por acá. Muy bien, lo vemos como un complemento el uno del otro, ¿no? ¿Alguien más tiene una opinión en relación a esto? Mi hermano León. Bueno, es una preocupación latente, pero hemos llegado a ciertas conclusiones de que a través de la virtualidad como metodología, que no nos quedó más opción que asimilarla y aceptarla, aún así, hermano de León, yo sigo pensando que sí podemos alcanzar muchos de esos objetivos de carácter ministerial, aunque vuelvo al punto, el hecho relacional sigue siendo fundamental. Ahora, ¿hasta dónde una relación física puede ser superior a una relación digital o virtual? Hemos tenido algunas experiencias donde la virtualidad no ha sido un impedimento para impresionar y desarrollar carácter en los estudiantes, pero sí hay cierta más frecuencia y recurrencia cuando estamos cerca de un monitor, de un mentor, de alguien que está midiéndonos a la par, trabajando juntos. Sí es importante. Entonces, hermanos, cuando estamos hablando de formación ministerial y educación teológica, son dos situaciones totalmente diferentes. La formación ministerial tiene que ver con el carácter del ministro, tiene que ver con carácter. Y cuando hablamos de educación teológica estamos hablando, pues lógicamente, de una formación no solamente bíblica, porque recordemos que la teología no le pertenece a la iglesia evangélica. La teología es una ciencia universal. Los musulmanes tienen su teología, los budistas tienen su teología, nosotros los protestantes tenemos nuestra teología. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de teología, estamos hablando de principios universales y tenemos que hablar también de los principios que nos rigen, que es la regla de fe y conducta más importante. Claro.
Excelente, la combinación de una formación ministerial con una formación meramente teológica, pues va a ser una mancuerna muy positiva. Estamos hablando de las interioridades de nuestro instituto bíblico, pero ¿cómo nos ven las instancias externas? ¿Cómo nos ven las instituciones exógenas? ¿Cómo nos mira la sociedad? ¿Qué interpreta la iglesia o la sociedad, perdón, en relación a nuestros seminarios bíblicos? Hermano Esteban, nuestro hermano Esteban, él es pastor de muchísimos años, es un líder regional aquí en el país y tal vez podría ayudarnos a reflexionar un poco sobre cómo se veía en sus tiempos de formación ministerial la idea de que estás estudiando, qué bueno, ¿en qué universidad? Y quizás el hermano Esteban decía, no, yo estoy estudiando en el instituto bíblico. Entonces la gente decía, ah, ya, ah, vaya. Ah, yo pensé que sí estaba estudiando, hermano Esteban. ¿Qué nos puedes comentar en relación a esa percepción de hace algunos años? ¿Dónde está el micrófono? ¿Dónde está la encargada de micrófono? Y si no, pues aquí tenemos uno, hermano. Hágame un favor, le voy a pedir aquí a mi hermano Daniel, ayúdenos usted con el ministerio de micrófono. Él es presbítero aquí en Guatemala y él sabe que ese es un ministerio reconocido aquí en el país. Al hermano Esteban Ramírez, por favor. Ese es un ministerio nuevo. Pablo no conocía los micrófonos, por eso no los citó. Sí. Dice, hermano Brenes, que previo a esto yo quería participar por Sí, una razón, ¿verdad? Claro, claro. Primero, recordemos a aquellos obreros, Juan C. Martínez y otros más, cuando no había mucha educación teológica, fueron muy efectivos. ¿Digo una verdad o no? Fueron muy, pero muy efectivos. ¿Qué hubiese pasado si ellos hubiesen tenido es decir, fueron llamados y obedecieron el llamado? Yo sé de predicadores, como usted acaba de decir, laicos, pues. Ahora, aquí es mi preocupación y comparto esto. Cuando alguien se supera teológicamente, ahora, yo sí quisiera hacer una interrogante. ¿Qué clase de iglesia? ¿Qué crecimiento tiene ese pastor? Porque ese es el otro lado de la moneda, hermano Brena, que tenemos que ver. Tenemos que unir esa formación, ¿verdad? Algunos solo recibieron, estoy hablando de unos 50 años, recibieron formación ministerial, pero muy poca teología. Por ejemplo, aquí los que iban a Santa Ana, era el Instituto Bíblico de Centroamérica. Y le estoy hablando de Juan Florián, Juan C. Martínez. Pero si hablamos ministerialmente, fueron pero muy efectivos en su tiempo. ¿Qué hubiese pasado? Aquí es donde yo quiero que la persona que se educa teológicamente, que no olvide que depende del poder del Espíritu Santo para ser efectivo. Porque si solo tiene teología, entonces no va a ser funcionable. Yo digo, la formación es sumamente importante porque mi desafío es que hay aquellos que se preparan, pero ¿dónde está su ministerio? ¿Dónde está su efectividad? Entonces, el llamado realmente se está perdiendo a lo que fuimos llamados. Claro. Entonces, yo sí creo, hermano Brenes, unir las dos cosas, máxime el tiempo que vivimos, lo que usted está diciendo. Pero no olvidemos Totalmente. esa gente laica que hizo cosas extraordinarias sin tener educación teológica. Claro, hubieron algunas secuelas de ese empirismo hace 70 y 80 años. Hubo algunas secuelas, pero lo más importante era lo que se quería lograr y era la fundación de iglesias y el desarrollo de obreros. Y en el camino, esas falencias que no trajo esa formación teológica se fueron dando, pero se fueron corrigiendo. Es más fácil corregir una formación teológica que una falta de formación ministerial. Entonces creo que lo que dice nuestro hermano es muy valioso. Insisto en que lo que nos caracteriza como ministros pentecostales debe ser nuestra formación ministerial.
no alejada de una formación académica y teológica. Pero recordemos que la formación ministerial es carácter y es disciplina, y la teología la tenemos ahí siempre, la podemos estudiar, la podemos analizar, la podemos asimilar. Pero esos errores por esa falta de formación teológica se fueron reparando y se fueron corrigiendo cuando nuestros institutos bíblicos comenzaron a actualizarse, cuando aparecieron estas escuelas de superación ministerial. Nos ayudaron como un complemento muy, pero muy valioso. La iglesia pentecostal, hermanos, recordemos que de alguna manera es la presencia del pueblo de Dios dentro del grupo social. Yo sigo creyendo, hermanos, que la mejor manera de presentar a Cristo es a través de la iglesia. El pueblo cristiano es la mejor carta de presentación de un mensaje evangelístico y de un mensaje de salvación. Si una iglesia, hermanos, entiende que ellos son definitivamente el pueblo de Dios y que usted puede percibir la presencia de Dios a través de ese pueblo, eso va a ser maravilloso. La gente va a entender lo que está haciendo Dios en cada uno de nosotros. La iglesia, hermanos, es el verdadero templo de la presencia de Dios, no es el edificio. No es la inversión en millones. Realmente, hermanos, la iglesia como tal es el templo del Espíritu Santo. La iglesia es el mensaje. Por eso es tan importante la formación de ministros, porque donde se desarrolla la verdadera misión de la iglesia está dentro de la iglesia. Y la iglesia, hermanos, cumple un rol profético. No nos sintamos ofendidos, hermanos, al utilizar el término profecía, porque la palabra profética está todavía actualizada y está vigente. Somos cesacionistas y creemos, hermanos, en el don de profecía. Creemos que lo que está dicho en la palabra ya está confirmado, ya está evidenciado. Pero Dios nos habla a través de la misma palabra, a través de esa profecía que nos exhorta y nos anima. ¿Cuántas veces tenemos que escuchar profecías que nos hablen de hacer misiones, de hacer evangelismo, de volver a la santidad, de volver a la consagración? Ese es el mensaje profético que la iglesia tiene que anunciar. Aquí sabemos que en Guatemala tiembla todos los días, eso no hay necesidad de profetizarlo. De que vienen guerras y pestes, ya eso está dicho por el Señor. Lo que necesitamos escuchar es una palabra profética que sacuda a la iglesia y nos haga volver a esos principios. La iglesia debe ser un ente que abraza, un ente que realmente ama, que podamos ser ejemplo, hermanos, que no estemos divididos, sino que realmente llevemos un mensaje pentecostal genuino. Somos una gente de reconciliación. Ahora, mis hermanos, pues hablemos un poco de educación teológica. Pues ya pasamos aquellos tiempos de aquellos pescadores y agricultores. Ahora lo que nos está llegando a los institutos bíblicos son los hijos de pastores que ya tienen un bachillerato, que ya están en primero o segundo año de la universidad, que están sintiendo un llamado. Tenemos empresarios, tenemos gente sencilla, gente de campo, pero tenemos, hermanos, ahora un gremio de estudiantes que de alguna manera no solamente quieren conocer sobre ministerio, sino que también quieren saber un poco más sobre lo que es la educación teológica pentecostal. Mi pregunta para discutir en este momento es: ¿cuál es la meta última de la educación teológica? Y realmente creo, según lo que hemos estudiado del libro de Efesios, es que lo que el Señor espera son ministros preparados, pero para la evangelización. Hermanos, ¿de qué nos sirve tener a un montón de líderes y gente en la iglesia hablando en lenguas, pero no salen de las cuatro paredes? ¿De qué me sirven los dones del Espíritu Santo dentro de cuatro paredes si no se manifiestan afuera, en el parque, en la calle, en los callejones, donde realmente está la necesidad? Definitivamente sigo pensando, hermanos, que cualquier tipo de manifestación y educación teológica debe ser orientada precisamente para ministros que estén preparados para la evangelización del mundo. Dígame otro ministerio de la iglesia, otra razón de ser del cuerpo de Cristo si no es la evangelización. Cuando yo miro al hermano Brown y a su esposa, tuve la oportunidad de conocerlos ya hace más de casi 40 años. Yo tenía como 3 años. No, mentira. El hermano junto con su esposa trabajaban en un proyecto en Quito, Ecuador, con carpas como de circo. Quito Tarford era un programa, hermanos, evangelizador de plantación de iglesias. Fue un programa, hermanos, que alborotó y entusiasmó a la comunidad de Quito. Fue una comunidad de hermanos que creció con iglesias, plantación de iglesias, desarrollo de nuevos obreros. No era solamente una carpa atractiva que traía gente donde a veces regalaban comida o un desayuno, sino que había la formación, hermanos, de un misionero al lado de un obrero.
un obrero tal vez en el instituto o saliendo del instituto bíblico, pero siempre la mentalidad que yo percibí de lo que yo vi en ese proceso misional allá en Quito, Ecuador, fue precisamente el pentecostalismo como eje transversal. Somos una iglesia pentecostal, somos una iglesia dependiente del Espíritu Santo, somos una iglesia que queremos oír en los devocionales y en nuestros ejercicios espirituales a la gente hablar en lenguas. No quizás para que yo sea edificado, porque no entiendo, pero para que esa persona sea edificada. Y para poder entender la manifestación de otros dones, yo necesito oír a esa persona que habla en lenguas, porque puede ser que la interpretación esté muy cerca de ese hablar en lenguas. Por lo tanto, mis hermanos, la meta principal de la formación teológica, seguimos recayendo en el mismo principio: ministros preparados para la evangelización del mundo. Yo sé, hermanos, que estamos en la época de los templos llenos, que estamos en la época, hermanos, de pensar en una congregación con una mentalidad más endógena, una mentalidad más hacia adentro, una necesidad de pensar en cómo crecer, cómo ser más popular, cómo ser más importante. Pero independientemente de eso, que puede ser bueno en su momento, la verdadera razón de una formación teológica y ministerial debe ser el desarrollo de ministros que tengan el valor de ir y hacer obra evangelizadora. Yo recuerdo que en el bíblico de Oriente, yo pensaba que era como el único animal rarito del grupo, porque, hermanos, lo que siempre me gustó a mí fue predicar en las terminales de buses y subirme a los buses. No por la ofrenda. Me gustaba subir a los buses y predicar. Lo hacía desde San José. Pues ya graduado del bíblico y sumista y profesor en el bíblico de Oriente, pues yo dije, ya eso no es parte de lo mío ya es púlpitos, estadios, cumbres educativas, ¿verdad? Esa era la idea que yo tenía. Pero en una ocasión, hermanos, haciendo una diligencia en el centro de la ciudad, me acerqué a la terminal y la tentación, hermanos, de hacerlo. Y yo lo primero que hacía era ver para un lado, ver para otro lado, que no hubiera algún profesor del bíblico, que no estuviera Esteban Ramírez, que era el vicerdirector, y me viera, ay, hermano Brenes, ¿qué está haciendo aquí en la terminal de buses? Pero en eso, hermanos, me encontré, decimos aquí en Guatemala, a un canchito, a un güerito, a un rubio por ahí, de ojos verdes, hermano, con un megáfono más viejo que él, predicando y repartiendo tratados llenos de polillas, con más hoyitos que otra cosa, pero ahí estaba él haciéndolo. Y me le acerqué y era un estudiante del Instituto Bíblico, hermano Aladio Sagastún. Yo le digo, hermano, ¿qué está haciendo usted por acá? Ay, hermano, yo estoy evangelizando y ahorita me voy a montar en un bus que va para Quesada, y de ahí yo me bajo y agarro otro que va para Jalapa. Y yo le dije, hermano, entonces somos dos, apuntémonos con esto. Y durante muchas semanas lo hicimos, porque realmente, hermanos, mi formación desde la iglesia local y en el Instituto Bíblico fue pensar precisamente en esto: ministros preparados para la evangelización en cualquier nivel. Hermanos, que mi ministerio es educativo, mi ministerio es en el aula, mi ministerio es en el Instituto Bíblico. Hermanos, independientemente del desenvolvimiento de los ministerios, cada uno de nosotros potencialmente somos ministros que tenemos que hacer obra evangelizadora. Y eso lo tenemos que inculcar a nuestros alumnos. Por eso es que hay algunos que están inventando ministerios, y el ministerio que menos quieren practicar es el ministerio precisamente de la evangelización. Ahora existe el ministerio de las flores, el ministerio del micrófono, el ministerio de los músicos, el ministerio de qué sé yo, no sé, tantos ministerios, ¿verdad? Los ministerios de multimedia. Y qué bueno, porque todos esos son recursos. El ministerio de avisarle al profesor que faltan 10 minutos, todos esos son ministerios. Pero el verdadero eje transversal de una filosofía de educación pentecostal es la evangelización. Sigue siendo la evangelización. Hermanos, es que yo soy la única, a mí solo me ponen a dar redacción, dice la hermana Verónica Aguilar. Solo me dan las materias de redacción. Ya le dieron homilética, ya le están dando algunas más espirituales que otras, pero al final de cuentas ella puede hacer maravillas en redacción y hacer buenos evangelizadores, buenos ministros de la palabra, gente que mantenga su sencillez. Me encanta un escritor hondureño, algo sensacionalista, es verdad, algo amarillista, con todo respeto a los hermanos de Honduras, Carlos Fumero, pero él habla de una iglesia que no debe perder su sencillez, y eso es algo que me impresiona muchísimo. El eje transversal de una filosofía de educación debe ser ante todo esa sencillez con la que fuimos formados. Lo primero que nos enseñaron en nuestras iglesias: agarre estos tratados, agarre ese famoso megáfono, aquella pandereta que nos dejaba morada la mano.
Todo aquello, hermanos, que de alguna u otra forma pareciera incipiente y antiguo, pero son esos principios que tenemos que rescatar bajo la modalidad de lo que ahora todo este posmodernismo nos puede también a nosotros enriquecer o dar. Mi hermano. Prácticamente le voy a hacer la conclusión, ¿verdad? Porque deje lo que estaba ahí, Pues sí, usted que habla de evangelización. Espéreme, ya va, hermano, no se me enoje, ya voy. Déjeselo ahí, estoy catracho, Ahí está. estoy enojado. No, perdón. No, está bueno, sí me gusta. Estaba ahorita meditando en todo lo que usted nos ha dicho. Y hay una conclusión. Hechos 1:8 que nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando esté el Espíritu Santo en nosotros, ¿qué va a pasar? Él nos va a impulsar, nos va a mover y seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, nuestra casa. Pero ¿cuántos seremos testigos en nuestra casa? Judea, lugar Claro. donde vives, Samaria, nuestro país, hasta lo último de la tierra. Entonces, conclusión, ¿cuál sería eso? Si tenemos el poder del Espíritu Santo, Él nos va a impulsar a evangelizar el mundo. Dios les Claro. bendiga. Independientemente de la materia, en cualquier materia de un instituto bíblico, por eso yo insisto, hermanos, la presencia del Espíritu de Dios en cualquier materia del instituto bíblico. Dejemos que Dios nos hable, que Dios nos ministre. Muchos me dicen, hermano, usted fue mi maestro de ISUN y no me acuerdo cuál era su materia. Entonces, pues lógicamente no es de extrañar. Pero qué lindo es cuando realmente alguien puede recordar un momento en la presencia de Dios, un momento donde Dios te habló, un momento en el que Dios te hizo cambiar tu mentalidad, un momento donde tu carácter fue transformado, porque siempre va a haber una oportunidad para aprender y poder ser transformados y cambiar. El Departamento de Educación Cristiana en su formación ministerial tiene algunos objetivos muy establecidos y ya tiene muchos años de estar ahí escritos, y es preparar obreros cristianos en el ámbito pentecostal, enseñándoles la palabra de Dios y los métodos para tener un ministerio eficaz. Esto es un recordatorio de lo que usted ya conoce: crear y mantener un ambiente adecuado para fomentar y alimentar la vida espiritual de los estudiantes, estimular el fervor evangelístico y misionero, y servir como instrumentos para extender el reino de Dios, fortaleciendo y perpetuando la obra nacional. Eso es fundamental. ¿Pelea esto con el academicismo? No lo creo. Para nada. No pelea con el academicismo. Por eso es que es tan importante que nuestra filosofía de educación sea bajo un eje totalmente pentecostal. Pero el hecho de que somos pentecostales no significa que somos empíricos, que somos escasos, que somos ignorantes. Por lo tanto, creemos realmente en la formación académica, creemos en la formación bíblica, creemos en la superación ministerial, creemos en la actualización, siendo obedientes y sin perder nuestra sencillez. La sencillez para mí es sinónimo de una palabra: obediencia. Obediencia. Por lo tanto, hermanos, volvamos a esos principios filosóficos en nuestras instituciones. No nos preocupemos cuántos hay matriculados. Con tal de tener 40, estamos recibiendo casi que hasta inconversos para llegar a los 40, pensando en que si no, no me alcanza el presupuesto para los 4 meses. Esa no debe ser la filosofía de nuestra educación. Ay, hermanos, que mire, es una cuota más que nos va a ayudar, y los profesores ahora están pidiendo viáticos y están pidiendo condiciones. No, pues entonces esos no sirven. Los que piden condiciones para trabajar en la formación educativa no sirven en los institutos bíblicos. ¿Quién le dijo al Señor: Señor, lo dejo todo para servirte a tiempo completo y tú vas a ser mi proveedor, tú vas a ser mi cuidador, tú vas a ser el que vas a darme para la gasolina ahora que está tan cara? El Señor ha tenido ese cuidado de nosotros. Ya lo que venga es ganancia, pero que eso no sea la razón de ser de nuestra filosofía educativa, la cantidad de estudiantes o la calidad. Es que queremos traer a Samuel Parán para el instituto bíblico, que nos dé todas las de Pentateuco, todas las del Antiguo Testamento. No se trata de eso, hermanos. El verdadero principio está en esa formación ministerial. Y si Pablo lo dijo, ¿por qué no lo puede decir usted? ¿Qué fue diferente en Pablo? Pablo todavía, con el poder del Espíritu Santo y con un llamado al ministerio apostólico, se alegaba con Bernabé, se alegró con un patojo llamado Juan Marcos, le dijo hipócrita delante de otros judíos al pobre Pedro. Tenía sus cositas por ahí, pero era obediente. Lo que lo movió realmente no era hacer carpas, a él lo que lo movió fue ese acto de obediencia y decirle: Señor, aquí estamos, úsanos para la gloria de tu nombre. Otras cosas se van ordenando en el camino, pero hermanos, volvamos a esa filosofía de educación ministerial. ¿Formamos qué? Obreros. ¿Obreros de qué tipo?
pentecostales, obedientes, sumisos a la palabra, con un espíritu de sencillez y de obediencia hacia el ministerio. No, hermano, usted está hablando de hace 60 años, ya eso no existe. Mientras que usted sea un mentor en el aula de un instituto bíblico, tenemos muchas posibilidades de rescatar todo eso. Eso es importante. Yo sigo creyendo en eso. Sigo creyendo en las personas. Sigo creyendo, hermanos, que Dios puede hacer algo a través de nuestra vida y de nuestro ministerio. Puestos de pie, mis hermanos, muchísimas gracias. Gloria a Dios. Oramos. Dios y Padre nuestro, te damos gracias. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en medio de cada uno de nosotros. Señor, el tiempo es muy valioso para discutir muchas veces en cuestiones meramente de letra y de reglamentos y de filosofía como tal. Pero sí tenemos claro en nuestro corazón la necesidad de volver, Señor, a esos principios de educación ministerial, de formación de obreros, mejorando cada día una calidad bíblica y teológica, sí, pero recordando la palabra del apóstol Pablo cuando dijo: sed imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Estamos en tiempos de urgentes, de mentorías, de ejemplo, de testimonios públicos, Señor, donde realmente la gente pueda ver la gracia y la presencia de Dios en medio de cada uno de nosotros. Señor, que ese tiempo en los institutos bíblicos sea un tiempo de bonanza, un tiempo de refrigerio espiritual, un tiempo de confrontación, un tiempo de apertura donde el Espíritu Santo nos ministra y reorienta nuestro llamado y nos redirige, Señor, hacia donde realmente es tu perfecta voluntad. Permítenos ser sensibles y ayúdanos para que dentro de los contenidos programáticos en nuestra aula haya un tiempo maravilloso y especial de tu Espíritu Santo y tú puedas hablarnos y ministrarnos y reforzar en nuestra mente y en nuestro corazón lo que hemos aprendido a través de tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Bendiciones. Bueno, hermanos, damos gracias al hermano Roberto por traernos este taller. Como saben, la dinámica, si no van, deben salir. El hermano Roberto les regaló unos 5 minutos antes que terminen lo demás, así que pueden salir y ir al baño. Si van a regresar a este mismo salón, entonces el mismo proceso de check-in. Pero debemos salir todos, por favor.